Puede que al principio este mensaje te resulte desconcertante, quizá incluso desafiante para tu entendimiento, pero es fundamental que lo recibas con silencio interior y enfoque absoluto. Hay cosas que solo florecen en el corazón del que sabe esperar, guardar, discernir y no hablar antes de tiempo. Lo que se acerca a tu vida no es casualidad ni coincidencia, es parte de un proceso divino diseñado específicamente para ti. Y para atravesarlo, Dios necesita formarte en silencio, afinar tu espíritu y hacer que tu fe sea tan sólida que ninguna tormenta pueda moverla. Dios no suelta promesas a corazones inestables. No abre puertas eternas para personas que aún dependen de sus emociones momentáneas. Él sabe que antes de manifestar lo que te ha prometido, debe moldearte de tal forma que puedas sostener la bendición sin derrumbarte bajo su peso. Por eso, muchas veces no verás señales externas. Te sentirás en pausa, en silencio, incluso en aparente estancamiento. Pero no estás detenido, estás siendo preparado. La fe verdadera nace cuando ya no confías en lo que ves, ni en lo que sientes, sino en quien te habló y te llamó. Y aquí es donde una verdad profunda se revela: los elegidos no son como los demás. No caminan igual, no entienden igual, no sienten igual. Cargan un propósito que no se explica, solo se vive. Y junto con ese propósito, Dios ha depositado en ellos capacidades que no cualquiera posee. El mundo las llama habilidades extraordinarias, dones raros, incluso capacidades paranormales. Pero la verdad es que lo sobrenatural siempre ha sido el ambiente natural de los hijos de Dios. Lo que para otros es misterio, para ti es destino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay pensamientos que llegan a tu mente antes de que las cosas sucedan? ¿Por qué percibes intenciones ocultas, entiendes silencios, sientes energías y reconoces lo espiritual detrás de lo visible? ¿Por qué a veces tu espíritu se alerta sin explicación, o tienes sueños que luego se cumplen? Eso no es casualidad. Eso es evidencia de que hay algo distinto en ti, algo que Dios puso para cumplir una misión que no todos pueden llevar. Pero atención, los dones sin madurez espiritual son peligrosos. La sensibilidad espiritual sin discernimiento puede ser un arma contra uno mismo. Las capacidades que Dios entrega no son para presumir ni para manipular, sino para servir, proteger, iluminar y avanzar en su propósito. Por eso la preparación es tan estricta. Por eso primero te procesa, te prueba, te pule, te separa y te hace caminar por temporadas donde solo queda confiar. Porque un elegido sin carácter puede caer en terrenos espirituales donde no está listo para estar. Hay fuerzas reales operando en lo espiritual, y no todas provienen de Dios. Quien no ha aprendido a dominar su espíritu, a controlar su lengua, sus impulsos y sus emociones, puede tomar lo divino y usarlo incorrectamente. Por eso es vital caminar con reverencia, humildad y obediencia. No estamos hablando de habilidades humanas, sino de capacidades del reino. Poder espiritual, intuición avanzada, sensibilidad profética, claridad mental, autoridad en la palabra, fuerza interior para soportar cargas que otros no soportan. Todo eso forma parte del diseño de los elegidos. Pero no olvides esto: lo que Dios pone en tus manos no es solo un don, sino una responsabilidad. Cada poder, cada capacidad, cada virtud espiritual viene acompañada de un llamado a vivir con propósito, fortaleza y convicción. No naciste para una vida común. No fuiste formado para lo ordinario. Tu espíritu fue marcado para caminar en dimensiones que la lógica humana no comprende. Hoy te invito a abrir el corazón y permitir que estas verdades te transformen. Lo que vas a descubrir no es teoría ni misticismo vacío, es la realidad espiritual de aquellos que han sido apartados por Dios. Al profundizar en estos 10 poderes divinos, debemos hacerlo con humildad, con respeto y con un deseo sincero de conocer la verdad y vivirla. No como espectadores, sino como portadores de un legado espiritual. Prepárate, porque no estamos aquí solo para aprender, sino para despertar. Lo que estás a punto de recibir no es información, es activación. Es la confirmación de lo que siempre sospechaste, que dentro de ti hay más, mucho más, de lo que el mundo ha visto. Y ahora es tiempo de entenderlo, cultivarlo y caminar en ello con discernimiento y reverencia. El camino del elegido no es fácil, pero es glorioso. Y hoy das un paso más hacia la plenitud de ese llamado. 1. El poder de la lengua. La lengua no es simplemente un órgano del cuerpo, es una puerta espiritual, una herramienta que puede abrir caminos o cerrar destinos. Hay personas que se levantan o caen por palabras,
situaciones que cambian de dirección por una frase dicha en un momento de debilidad o sabiduría. Cuando Dios nos advierte que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no está usando una metáfora poética, está revelando un principio espiritual profundo. Tus palabras son semillas, y el terreno donde caen es tu vida. Lo que declaras, lo que confiesas, lo que repites, termina tomando forma tarde o temprano. Por eso hay quienes viven encadenados no porque el enemigo los tenga atrapados, sino porque sus propias palabras han construido la prisión donde habitan. Un elegido debe entender esto más que nadie. No puede hablar como habla el mundo, no puede reaccionar con ira, no puede soltar palabras impulsivas que después se conviertan en cargas espirituales. Quien ha sido escogido debe aprender a callar cuando la carne quiere hablar, y hablar cuando el espíritu lo ordena. Debe bendecir incluso cuando siente dolor, declarar victoria en medio de la batalla, proclamar fe cuando los ojos ven derrota. Cada palabra que pronuncias tiene un eco en lo espiritual, y ese eco siempre regresa. Por eso Efesios nos recuerda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo aquello que edifique. Porque hablar bien no es simplemente un acto de educación, es un acto de guerra espiritual. Cada vez que eliges bendecir en lugar de maldecir, cada vez que eliges afirmar la promesa de Dios en lugar del miedo, estás construyendo tu futuro. El enemigo conoce este principio, y por eso intenta provocar al elegido, busca que hables desde la emoción, desde la desesperación, desde la duda. Pero el que domina su lengua demuestra madurez espiritual, demuestra gobierno interior, demuestra que está listo para manejar lo que Dios está por entregar. En tu boca no solo hay sonido, hay destino. 2. El poder de la fe. La fe no es simplemente un pensamiento positivo ni una emoción pasajera que aparece cuando todo va bien. La fe verdadera es una fuerza interna que se levanta aún cuando lo visible contradice lo que Dios prometió. Es la convicción profunda que sostiene al elegido en silencio, en lucha y en soledad. Cuando Jesús habló de la fe como un grano de mostaza, no solo destacó su tamaño, sino su poder. Un grano pequeño que, cuando se planta y se cultiva, puede convertirse en algo inmenso. Así es la fe en el corazón del escogido. Puede parecer pequeña al inicio, pero cuando se ejercita, crece hasta mover lo que parecía inamovible. David no venció a Goliat por su fuerza, ni porque tuviera experiencia como guerrero. Venció porque creyó firmemente en quien lo respaldaba. Mientras otros veían un gigante imposible de derribar, él veía una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Esa es la diferencia entre el elegido y el común, donde otros ven obstáculos, el elegido ve terreno para milagros. La fe no ignora el problema, pero lo enfrenta sabiendo que no depende de su habilidad humana, sino del poder divino que opera a través de él. Hebreos nos recuerda que la fe es certeza en lo invisible. Significa actuar aunque aún no se vea el resultado, hablar como si ya estuviera hecho, caminar sin ver el camino completo. Y esta es la esencia del proceso de los elegidos. Dios a menudo te lleva por rutas donde no hay señales claras, donde las puertas aún no se abren y donde los recursos parecen insuficientes. No es para destruirte, sino para entrenarte, porque el que será usado en grandeza debe aprender a confiar sin condiciones, a avanzar sin garantías y a creer cuando el silencio parece más fuerte que la promesa. La fe es la llave que abre lo imposible, y los elegidos no solo la poseen, la practican hasta que se convierte en su naturaleza. 3. El poder de la oración. La oración no es un ritual vacío ni una repetición mecánica de palabras, es el puente invisible que conecta al elegido con el cielo. Es la línea directa donde las cargas se sueltan, donde la mente se calma y donde el espíritu encuentra dirección. Cuando la Escritura dice que la oración del justo es poderosa y eficaz, nos está recordando que, para quienes pertenecen al propósito divino, orar no es una opción, sino una clave. El mundo puede correr, desesperarse, buscar soluciones humanas y estrategias terrenales, pero el elegido sabe que antes de moverse, debe arrodillarse. Porque lo que conquistas en la presencia de Dios, nadie te lo puede quitar. Elías no cambió la realidad con fuerza humana ni con influencia social, lo hizo con oración. En un tiempo donde el cielo estaba cerrado, donde la tierra parecía estéril y el futuro incierto, él elevó su voz y Dios respondió. No hubo magia, no hubo engaño, no hubo esfuerzo humano, hubo clamor, persistencia y fe. Y el mismo Dios que escuchó a Elías, escucha hoy a los que caminan conforme a su propósito. El secreto no está en la duración de la oración, sino en la intención, en la sinceridad, en la confianza de que cada palabra es sembrada en un terreno espiritual que tarde o temprano dará fruto.
Filipenses nos recuerda que llevemos nuestras peticiones a Dios y que, al hacerlo, su paz guardará nuestro corazón. No siempre la oración cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Le da claridad al alma, fortaleza al espíritu y calma al corazón. El enemigo teme a un elegido que ora, porque sabe que ahí pierde influencia, pierde entrada y pierde control. La oración es el alimento del espíritu, la fortaleza del alma y la armadura contra todo ataque invisible. Un corazón que conversa con Dios no camina en tinieblas, porque aún en silencio, en espera o en lucha, la presencia divina lo sostiene. Por eso, quien es llamado, no ora solo cuando necesita, ora porque entiende que sin conexión con el Padre, no hay victoria verdadera. 4. El poder del amor. El amor no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial que aparece solo cuando todo está en calma. El amor verdadero es una fuerza espiritual que transforma, restaura y sostiene incluso en los momentos más oscuros. Cuando la Escritura afirma que el amor es el más grande, está revelando el fundamento de todo lo que proviene de Dios. Porque el amor es la esencia de su naturaleza, el motor de su misericordia y la razón de su sacrificio. Nada que no esté basado en amor permanece, y nada que sea guiado por el amor puede ser derrotado. Jesús no amó con palabras vacías, ni con sentimientos condicionados. Su amor fue acción, entrega, sacrificio. Él mostró que amar no es recibir, sino dar, no es exigir, sino ofrecer, no es buscar lo nuestro, sino velar por el bien del otro, incluso cuando ese otro no lo merece. Su muerte en la cruz es la prueba más poderosa de que el amor no es emoción, es decisión. Una decisión que cambia destinos, rompe cadenas y abre puertas donde antes solo había oscuridad. Ese es el estándar del amor divino, y ese es el camino al que todo elegido es llamado. Por eso, el amor no se demuestra solo en los momentos fáciles. El verdadero amor se revela cuando tienes razones para cerrar el corazón, pero eliges mantenerlo abierto. Se manifiesta cuando podrías responder con dureza, pero escoges la compasión, cuando podrías guardar rencor, pero prefieres perdonar, cuando podrías alejarte, pero decides sanar. El mundo asocia amor con debilidad, pero los elegidos saben que amar es la prueba más alta de fortaleza espiritual. No cualquiera puede amar así. No cualquiera puede devolver bien por mal, paciencia por ofensa, esperanza ante la decepción. Ese nivel de amor es evidencia de Dios obrando en el corazón. Donde hay amor verdadero, hay luz. Donde hay luz, el enemigo no puede permanecer. Por eso, amar no solo bendice a otros, también protege tu espíritu y te acerca al propósito para el cual fuiste elegido. 5. El poder del perdón. El perdón no es una emoción cómoda ni un acto sencillo para el corazón humano, es una decisión espiritual que demuestra verdadera grandeza. Cuando la palabra nos invita a perdonar como Cristo perdonó, no está hablando de un perdón superficial, sino de uno profundo, completo y maduro. Cristo no perdonó porque era fácil, perdonó porque era necesario para liberar, restaurar y abrir el camino de un propósito divino. El perdón no es olvidar lo que ocurrió, sino renunciar al derecho de vengarse y elegir no cargar cadenas que no fueron diseñadas para los hijos de Dios. José es uno de los mayores ejemplos de esto. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo apartaron de su hogar y lo condenaron a una vida de esclavitud e injusticias. Sin embargo, cuando tuvo el poder de destruirlos, eligió restaurarlos. No porque ellos lo merecieran, sino porque él había sido transformado. Su prueba no terminó cuando salió del pozo o de la cárcel, su prueba final fue el perdón. Y solo cuando lo liberó, Dios le entregó la posición para la cual había sido preparado. El perdón no solo restaura relaciones, libera destinos. Perdonar no significa justificar el daño ni permitir que las heridas continúen abiertas. Significa soltar el peso que impide avanzar. El rencor consume la mente, desgasta el alma y bloquea lo que Dios quiere hacer. Un elegido no puede caminar atado al dolor, a los recuerdos del pasado o a la voz del resentimiento. El enemigo sabe que mientras guardes amargura, tu espíritu se debilita. Pero cuando decides perdonar, rompes cadenas que te ataban sin que lo notaras. El perdón es una arma espiritual. Es una llave que abre puertas, un acto que sana el corazón y un paso necesario para acceder a niveles más altos. Porque cuando sueltas lo que te hirió, haces espacio para lo que te va a bendecir. Un corazón que perdona es un corazón que Dios puede usar. Un espíritu libre es un espíritu que puede volar hacia el propósito.
6. El poder de la sabiduría. La sabiduría no es simplemente acumular conocimiento ni tener información, es la capacidad divina de discernir, decidir y caminar correctamente incluso cuando la situación parece confusa. Por eso la Escritura declara que si alguien carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, porque la concede sin reproche. La sabiduría no se obtiene únicamente leyendo, escuchando o aprendiendo de otros. Nace en lo profundo, a través de la revelación, de la reflexión y del trato directo con el Espíritu de Dios. Un elegido no vive reaccionando al mundo, vive guiado por la voz interna que proviene del cielo. Salomón pidió sabiduría, no riquezas, no fama, no poder. Y esa petición reveló el corazón de alguien que entendía lo que realmente sostiene a un ser humano cuando Dios lo levanta. Porque la sabiduría no solo te abre puertas, te enseña a mantenerlas abiertas. No solo te permite alcanzar bendiciones, te enseña a administrarlas con equilibrio. Es fácil prosperar por un momento, lo difícil es sostener la bendición sin perderse, sin caer en orgullo, sin dejar que el ego eclipse la voz de Dios. Por eso la sabiduría es una señal de madurez espiritual, una marca del que está siendo preparado para responsabilidades mayores. El que camina en sabiduría no se deja arrastrar por emociones momentáneas, no responde impulsivamente, no se deja manipular por el entorno. Observa, analiza, ora y espera. Comprende que hay momentos para avanzar, momentos para guardar silencio y momentos para ser paciente. La sabiduría protege al elegido del error, de las asociaciones equivocadas, de decisiones que parecen buenas pero no vienen de Dios. Así como Salomón gobernó con justicia y discernimiento, quien recibe sabiduría aprende a gobernarse a sí mismo primero. Porque antes de reinar en algo externo, el elegido debe aprender a reinar en su interior. La sabiduría es luz para el espíritu, claridad para la mente y estabilidad para el corazón. Y quienes la buscan en Dios nunca caminan solos ni quedan confundidos, porque la verdad los guía y la dirección divina los sostiene. 7. El poder de dar. Dar no es perder, y quien lo entiende desde el espíritu jamás teme soltar. El mundo enseña a retener, a acumular, a guardar por miedo a la escasez. Pero el reino de Dios opera bajo leyes completamente opuestas. Lo que entregas con fe, regresa multiplicado. Cuando la Escritura dice da, y se te dará, no está hablando solo de dinero, sino de actitud, de disposición del corazón, de una mentalidad que reconoce que todo lo que poseemos proviene primero de Dios. El acto de dar revela confianza, porque quien da demuestra que no depende del recurso, sino del proveedor. La viuda de Sarepta es un ejemplo perfecto de esto. Tenía lo mínimo, apenas lo suficiente para un último alimento. Sin embargo, cuando Dios probó su fe a través del profeta Elías, ella dio lo poco que tenía, y fue entonces cuando lo sobrenatural entró en su casa. Lo que era insuficiente se convirtió en abundancia sostenida. No porque su recurso cambiara, sino porque cambió el origen de su provisión, dejó de depender de la harina y el aceite, y comenzó a depender del Dios que multiplica. Los elegidos entienden que la verdadera abundancia no se mide por lo que se tiene, sino por la fuente de donde se recibe. Por eso la Escritura afirma que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación, por presión o por apariencia, sino al que entrega con gratitud, con gozo y con fe. Dar no solo bendice al que recibe, también activa algo en el que da, abre puertas, desata favor, rompe ciclos de escasez interna y externa. Quien comparte lo que tiene, demuestra que su corazón no está atado a lo material. Y cuando el cielo ve un corazón libre, lo confía con más. Porque Dios no deposita abundancia en manos cerradas, sino en manos que están dispuestas a sembrar, servir y bendecir. El elegido da no para recibir, sino porque sabe que ese es el lenguaje del reino. Y como resultado, lo que siembra en obediencia regresa en bendición. 8. El poder de servir. Servir no es señal de debilidad ni de inferioridad, es evidencia de grandeza espiritual. El mundo valora al que es atendido, al que tiene poder, al que ordena y recibe. Pero en el reino de Dios las posiciones se invierten, el más grande no es el que se sienta en lo alto, sino el que desciende, el que se inclina, el que entiende que la verdadera autoridad no está en dominar, sino en amar a través del servicio. Jesús, el Hijo de Dios, no vino buscando reconocimiento ni tronos humanos, vino a mostrar que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por el sacrificio, la entrega y la humildad. Cuando lavó los pies de sus discípulos, realizó un acto que en su tiempo se consideraba el trabajo más bajo, reservado para siervos. Sin embargo, él, el Maestro,
lo hizo para dejar clara una verdad eterna. El poder real no humilla, se humilla voluntariamente para elevar a otros. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a servir sin ser vistos, sin aplausos, sin reconocimiento. El servicio revela el corazón, expone motivaciones y demuestra lealtad. No cualquiera puede servir sin desanimarse, sin sentirse menos, sin esperar algo a cambio. Pero el elegido entiende que servir es parte de su asignación divina. Aprende a hacerlo en silencio, con amor, con excelencia, sabiendo que cada acto, por pequeño que sea, tiene valor en las manos de Dios. Porque servir no es una función externa, es una postura interna, una entrega sincera que indica madurez espiritual y disposición para cargar responsabilidades mayores. El servicio es también un arma contra el orgullo. Mantiene al espíritu alineado y al corazón sensible. Protege al llamado de caer en la trampa del ego y lo prepara para recibir más. Quien sirve demuestra que ha sido procesado, que ha sido moldeado, y que ha aprendido que en el reino no asciende el que exige lugar, sino el que primero aprende a tomar la toalla y lavar los pies de otros. Y cuando uno sirve con fidelidad, Dios mismo es quien se encarga de exaltarlo a su tiempo y a su manera. Servir no te disminuye, te posiciona. Servir no te resta, te capacita para lo que viene. Porque quien es fiel en lo pequeño, recibe autoridad sobre lo grande. 9. El poder de la esperanza. La esperanza no es simplemente un pensamiento positivo ni un deseo optimista de que las cosas mejoren. Es una fuerza espiritual que mantiene al elegido firme cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La esperanza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él tiene el control aun cuando la vida parece incierta. Quien deposita su esperanza en el mundo se derrumba cuando el mundo falla, pero quien la deposita en Dios permanece de pie incluso en las noches más oscuras. La esperanza no es pasividad, es resistencia espiritual. Es una llama que se mantiene encendida cuando el viento sopla para apagarla. Es el recordatorio silencioso de que lo que se ve no es lo último que Dios hará. Durante las pruebas, la esperanza se convierte en el ancla del alma. Cuando el camino se vuelve difícil, cuando las puertas parecen cerrarse, cuando las promesas parecen tardar, es la esperanza en Dios la que impide que el corazón ceda y que el propósito se diluya. El enemigo puede atacar tus emociones, puede intentar sembrar duda, puede manipular tu entorno, pero hay algo que no puede tocar si tú no lo permites: tu esperanza. Ella es la señal de que, incluso en el desierto, sigues esperando la lluvia, incluso en el valle, sigues creyendo en la montaña, incluso en la prueba, sigues confiando en el resultado divino. La esperanza es un acto de fe en movimiento. No se trata de decir algún día, sino de creer Dios ya está obrando, aunque aún no lo vea. Esa convicción fortalece el espíritu, afina la visión y mantiene el corazón alineado con el propósito eterno. Los elegidos no caminan por lo que ven hoy, caminan por lo que saben que Dios hará mañana. Por eso, cuando otros se rinden, ellos continúan. Cuando otros pierden dirección, ellos permanecen firmes. Porque la esperanza en Dios no solo sostiene, sino que también impulsa, renueva y prepara el terreno para lo que está por manifestarse. Una mente que espera en Dios no se hunde, se levanta. Un corazón que espera en Dios no retrocede, avanza aun cuando los pasos parezcan lentos. La esperanza no es un refugio débil, es una fortaleza invisible donde el espíritu se fortalece y el propósito se afirma. 10. El poder de sanar. La sanidad no es solo un acto físico donde el cuerpo se restaura, es una manifestación profunda del poder de Dios obrando en todas las áreas de la vida. Cuando la Escritura declara, por sus heridas fuimos sanados, no habla únicamente de enfermedad corporal, sino también de heridas interiores, de cargas emocionales, de traumas del alma y de cadenas espirituales que muchas veces limitan el propósito del elegido. Hay heridas que no se ven en la piel, pero marcan el espíritu. Y es justamente en esos lugares invisibles donde el poder de Cristo se revela con mayor fuerza, restaurando lo que parecía quebrado, levantando lo que parecía perdido y dando vida donde antes había dolor. La mujer del flujo de sangre sabía que nadie podía ayudarla. Durante años buscó soluciones humanas, probó caminos que parecían correctos, pero no encontró alivio hasta que decidió acercarse a Jesús. Ese momento no fue solo un acto físico, fue una declaración espiritual. Ella creyó que un toque, un instante en la presencia del Salvador, era suficiente para transformar su realidad. Y así fue. No hizo falta conversación ni exposición pública, bastó un toque de fe.
Su historia demuestra que la sanidad divina no depende de cuán grande sea la enfermedad, sino de cuán profundo sea el corazón que cree. Santiago nos recuerda que debemos orar unos por otros para recibir sanidad, y esa instrucción revela algo poderoso. Dios ha depositado autoridad en los suyos para desatar restauración. No es arrogancia, es responsabilidad espiritual. Cuando un elegido ora, el cielo escucha. Cuando un corazón humillado clama, la atmósfera cambia. La sanidad es parte de la herencia de los hijos de Dios, no una esperanza lejana, sino una realidad disponible. Muchos batallan en silencio con dolores que no comparten, luchan contra pensamientos que intentan debilitarlos, cargan cicatrices del pasado que aún pesan. Sin embargo, el poder de sanar no solo viene a cerrar heridas, sino a convertirlas en testimonio, a transformar el dolor en fortaleza, y a recordar que lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo utiliza para levantar. Un elegido restaurado no es simplemente alguien que fue curado, es alguien que ahora camina con autoridad, porque aprendió que la sanidad no es un acto aislado, es una señal del amor y el poder de Dios obrando en lo más profundo del ser. Estos dones no fueron puestos en ti por casualidad ni para beneficio propio. Han sido depositados para manifestar la gloria de Dios en tu vida y para que, a través de ti, otros puedan experimentar su amor, su poder y su verdad. Un elegido no acumula lo que recibe, lo multiplica. Camina con propósito, habla vida en lugar de muerte, elige la fe sobre la duda, busca a Dios en oración antes de buscar respuestas en el mundo, y ama incluso cuando no es fácil. El perdón es su escudo, la sabiduría su guía, la generosidad su semilla, el servicio su obra diaria, la esperanza su ancla y la convicción en la sanidad divina su victoria. Quien despierta estos poderes no vive igual, porque ha entendido que fue apartado para encender luz donde hay oscuridad, para restaurar lo que otros dan por perdido y para demostrar que el reino de Dios no es teoría, sino poder real en movimiento. Así que sigue avanzando, sigue creciendo, sigue despertando cada uno de estos dones. No permitas que el miedo, la duda o la opinión ajena apaguen lo que Dios está activando dentro de ti. El mundo necesita de personas como tú, conscientes, fuertes, espiritualmente despiertas, llenas de propósito y decididas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Cada paso que das, cada palabra que declaras y cada decisión que tomas desde la fe construyen el camino hacia tu destino divino. Recuerda siempre quién eres y a quién perteneces. Si este mensaje ha tocado tu espíritu y ha confirmado lo que ya sabías dentro de ti, te invito a apoyarnos. Dale like a este video si te ha bendecido y suscríbete al canal Almas del Destino para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu propósito y activen tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que también esté despertando sus dones y viviendo su llamado. Y comenta aquí abajo declarando una verdad de autoridad. Yo soy un elegido, y los poderes que Dios puso en mí están despertando. Nos vemos en el próximo mensaje espiritual.